Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con Daniel Rodríguez Herrera, informático y socio fundador del Instituto Juan de Mariana. Para nuestro invitado, todo comenzó con el descubrimiento de la Gran Mascarada de Rebel. A partir de entonces, desde la sombra, Dani ha sido una de las personas que más ha contribuido a difundir las ideas de la libertad en España, con el impulso de proyectos pioneros en Internet como liberalismo.org y con su valiosísima aportación a Libertad Digital, el medio online que históricamente ha sido cobijo de los liberales. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Daniel Rodríguez Herrera, bienvenido a Café Viena. Muchas gracias. Sí, es un placer tenerte con nosotros y queríamos empezar preguntándote por tus primeros recuerdos relacionados con las ideas, siendo niño, pues con ideas políticas o económicas, ¿cuáles tienes en la memoria? La verdad es que recuerdos de niño de cosas políticas tengo más bien pocos. O sea, yo realmente no empecé a interesarme de verdad por este tema, diría que hasta la universidad. No digo que antes no me preocupara nada, absolutamente nada, pero era pues una persona, digamos, muy ambiental, que suelo decir yo. Ah, ya. Tú si no estás interesado, pues las ideas que tienes son las que tienes más o menos en el ambiente en general, no solo de tu familia, sino lo que se ve en la tele. Yo siempre pongo el ejemplo del tema de Israel y Palestina. Ah, sí. Al margen de las ideas que tenga cualquiera que se preocupe por el tema, si no te preocupas demasiado por el tema, si no te interesas, pues tú vas a ser pro-palestino a muerte, los israelíes son unos genocidas que quieren destruir el pueblo palestino, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que sale todo el día en la tele. Y al final, si no te preocupas por los temas políticos, lo que crees, lo que piensas es lo que ves en la tele, en las noticias, o puede que ni eso porque no veas las noticias. Y es un poco batiburrillo de ideas que oyes por ahí a los amigos, que igual sí que se interesan un poco más o tal. Entonces, yo en ese sentido era muy del ambiente en el que vivía. También hay que tener en cuenta que yo me he criado en Majadahonda, con lo cual el ambiente muy de izquierdas no era. Ah, ya. En términos generales, mi familia tampoco ha sido nunca de izquierdas, entonces era un poco, pues eso, derecha ambiental. Ah, exacto. Por decirlo de algún modo. Sí. Ni liberalismo en concreto, ni... Lo que sí empecé, eso sí lo recuerdo en el instituto, es empezar a escuchar la radio. Ajá. Y empecé a escuchar radio deportiva, no nos vamos a engañar. Ah, bien. Pero luego ya me pasé un poco por las mañanas, sobre todo ya cuando empecé a ir a la universidad, que tenía una hora de autobús más o menos, pues muchas mañanas escuchaba la radio, escuchaba a Antonio Herrero, y ahí me empecé a interesar más, y de la gente a la que escuchaba, pues ya cuando se murió Antonio Herrero, empezó Luis Herrero y tal, yo empecé... Con quien más estaba de acuerdo prácticamente siempre, me parecía que tenía mucho sentido común, era Federico Jiménez dos Santos. Ah, ya te empezó ahí, ya. Y entonces yo por ahí empecé a interesarme y decía, este señor, que es que todo lo que dice tiene sentido, entonces aprendí que era liberal, pero tampoco te creas que seguí mucho más allá. Lo que sí es verdad es que, claro, en la universidad eso ya no era un ambiente, digamos, tan de burbuja como pueda serlo Majadahonda, mi familia, etcétera. Había mucha gente, muchos amigos de izquierdas, y yo notaba que o sea, yo tenía unas ideas, pero no tenía ninguna base real. Si alguien me contestaba desde una visión completamente distinta a la mía, Sí. pues yo no sabía cómo contestar, no sabía cómo contrarrestar eso. Desarmado todo. Claro, Sí. tampoco creo que ellos estuviesen mucho más armados que yo, Sí. pero claro, yo no estaba acostumbrado a recibir, digamos, contestaciones en los términos en los que lo hacían, que para ellos eran las más lógicas del mundo, o sea, no tienen tampoco ningún misterio. Sí. Y claro, yo pues no sabía cómo hacer. Entonces, ¿qué pasó?
para mí el punto clave, y que es lo que recuerdo siempre, es que escuché, ya Federico tenía un programa por la noche, y un programa lo dedicó entero a entrevistar a Jean-François Rebel, Ajá. que sacaba su libro, y yo me quedé muy asombrado de escuchar a ese señor, que era como, o sea, en temas de sentido común y demás, era como los santos con esteroides, y encima un francés que hablaba español mejor que yo, Sí. y me dejó muy asombrado. Y no inmediatamente, pero sí unos meses después, pues esto me acuerdo, no me compré yo La Gran Mascarada, que era el libro, sino que pues, por hacer favores informáticos a una tía, ya saben, Sí. los informáticos somos esos amigos a los que se recurre cuando pasa algo con el ordenador, Sí. y que generalmente damos servicios a amigos y familias sin estar pagados en absoluto. Pues en aquella ocasión se empeñó en hacerme un regalo y yo le pedí ese libro. Ah, mira. Y, o sea, aquello fue un shock total, un shock en el buen sentido, o sea, toda esa base de la que yo carecía y era consciente de carecer, este señor la tenía, vamos, le exudaba por los poros como el espíritu de Lennon, que decía la canción. Sí. Y a partir de ahí fue cuando ya me puse a leer como un descosido. Pues me acuerdo que por aquel entonces ya empezaba Libertad Digital y había unos chats, y ahí Sí. un poco fui Sí. a ver No. consejos de libros para empezar, que el Federico me contestó curiosamente, porque yo después no lo he visto tan fan, con Hayek, el obvio de Camino de Servidumbre, y con la historia del pensamiento económico de Rothbard, que yo sospecho que se lo acababa de leer él y por eso lo tenía tan en la cabeza, porque después no le he visto recomendar ese libro tampoco mucho. Sí. Y a partir de ahí fue cuando ya empecé yo a formarme y a coger esa base que ya pude tener luego. Sí, no, es que te perdona que te fuese a interrumpir, porque eso tiene mucho jugo, eso que estabas apuntando, y lo tenía previsto ya para más adelante poder desarrollar con más tranquilidad esa entrada tuya también un poco en el mundo de Libertad Digital, y ya tendremos tiempo de comentarla, pero bueno, ahora se trataba solo de este primer bosquejo de tus inicios o tus primeros recuerdos siendo niño, y aunque lo has apuntado de alguna manera y ya lo puedo intuir, pero ¿cuáles son las virtudes que recibes en tu casa, en tu familia, de tus padres? ¿Qué es lo que recuerdas? A ver, pues tampoco en mi casa, puede sonar un poco franquista esto, pero no se hablaba de política. A ver, yo también entiendo que es lo lógico, o debería ser lo lógico y lo normal. Sí. Que no solo yo y a mis padres o mi familia, sino en general, lo lógico y lo normal debería ser no preocuparse por la política y preocuparse por la vida normal y diaria. Exacto. Ahora, claro, ¿qué recibe uno de su familia? Bueno, mi familia es una familia numerosa, yo soy el sexto y último hijo. Ajá. Entonces, aunque mi madre, obviamente, ama de casa, se preocupase mucho por mí y me criara, pues también en buena parte me criaron mis hermanos. Y yo recuerdo, o sea, por supuesto, yo te debo decir que tengo poca memoria para los sucesos personales en general. O sea, yo me acuerdo poco de las cosas. Y además, en general, incluso ahora, me acuerdo poco de las cosas en concreto, me acuerdo más de la impresión que me dejan. Y eso no sé si por ahorrar espacio en el disco duro o qué, pero al final me quedo con las impresiones y me olvido de los hechos concretos. Y yo tampoco... O sea, los valores son, pues es una familia católica, pero no... O sea, mi madre era catequista, siempre están muy vinculados a la parroquia. Mi padre, por ejemplo, era tesorero de la parroquia. Ajá. Y yo acabé haciendo un programa para gestionar los recibos de las contribuciones voluntarias, un programa en Clipper, igual algún informático de antaño se acuerda de lo que era eso. O sea, era más... una cosa, pues eso, un ambiente cristiano y también, a ver, este tipo de ambientes cristianos suelen ser de derechas, pero tampoco, o sea,
tampoco es que se dijese muchas cosas en casa de política. Ya. O sea, yo recuerdo discusiones conspiranoicas sobre el 23F de mis hermanos y tal, pero tampoco mucho más. Insisto, era muy pensamiento ambiente, pero pensamiento ambiente de derechas y no específicamente liberal, ni mucho menos. De hecho, era más, pues eso, lo que puede ser un pensamiento, si quieres ser social cristiano, o sea, que está bien que el Estado ayude a los pobres, etcétera, etcétera. Está bien ayudar a los pobres y por lo tanto está bien que el Estado lo haga, sí. No es no por otra cosa. Pero nada así demasiado, no sé cómo decirlo. Quizás si yo hubiese salido de izquierdas, pues igual si hubiese habido más discusiones y hubiese recordado más, o sea, hubiese tenido más recuerdo del tema de política en mi casa, pero siendo, pues eso, lo que recibía ahí, que era muy poco, pues era lo que tenía yo en cabeza, claro. Y ya está, no había así. No fui de esos que se rebeló contra sus padres, también porque, a ver, ya no solo en el tema político, cuando eres el sexto hijo, pues la presión que puedan ponerte tus padres sobre ti es bastante escasa. En todos los temas. O sea, yo, por ejemplo, nunca fui de salir hasta las tantas, pues porque a mis padres les daba básicamente igual que salirse hasta las tantas, ya era el sexto. Ya, ya a estas alturas estaban curos de espanto. Entonces, pues en el tema político y todo, pues era básicamente igual. Sí. Y luego, bueno, aunque bueno, ya has comentado que de alguna manera tampoco te marcó nada especialmente, pero bueno, por si lo recuerdas de alguna manera, de la sociedad de aquellos años, pues de colegio, instituto, algo que te marcara luego como persona o de alguna manera tu entrada posterior en el liberalismo es lo que de verdad te ha marcado. O sea, como persona política, desde luego ha sido la entrada posterior. O sea, yo no recuerdo. Es que realmente no me interesaba. O sea, parece increíble. Dicho estas alturas, con todo sobre todo la gente que me conozca ahora, es que a mí no me interesaba lo más mínimo. Realmente. O sea, me interesaba la informática, me interesaba la literatura de ciencia ficción. Me interesaba un poco el fútbol, el deporte, pero tampoco una cosa exagerada. O sea, no es que estuviese ahí. O sea, yo en el instituto fui a 2 partidos. También es verdad que ser del Barça y vivir en Madrid, a la hora de ir a ver partidos de fútbol es complicado. Pero esos eran mis intereses, lo cual, por otro lado, si te digo la verdad, me alegro, porque eso me deja como un... Yo es que veo a estos adolescentes politizados, en plan activistas sociales y no sé qué, y la verdad es que me da un poco de pena. O sea, yo creo que para tu vida en general, yo creo que debes primero tener una vida como Dios manda y luego tener tus inquietudes políticas, pero que tu vida sean las inquietudes políticas es un poco reduccionista. A mí me parece un poco triste. Y luego, bueno, tenías claro que querías dedicarte o estudiar informática y ahí no tuviste muchas dudas para entrar a la universidad para esa carrera. No, porque, o sea, yo me acuerdo que hice un test que hacían esas cosas en el instituto, pues para ver tus capacidades y también para ver tus intereses. Para decidir carrera. Esto debería ser tercero de BUP o algo así. Yo creo que sí era antes de COU. Y ya a mí me salía que el primer puesto informática y el segundo puesto escritor, lo cual era un poco peculiar, la verdad, esa mezcla de ciencias y letras. Obviamente que vas a estudiar para ser escritor, pues igual estudiar periodismo, pero quita, o sea, eso no tiene ningún futuro. Así que hice informática, además de informática me encanta y pensando, bueno, pues si escribo, pues ya escribo en mis ratos libres, igual alguna vez escribo algo y ya está. No... Luego, al final, en la carrera me metí en el periódico de la facultad, ¿sabes? Esas cosas con que páginas, como te tiran, claro, con páginas y es lo que te tira y es a lo que vas. Segundo acto, nudo. Sí. Y bueno, pues podemos pasar ya entonces a este segundo bloque en el que es obligado comenzar pues por ese salto que antes apuntabas ya al liberalismo. Tú estabas en la universidad, en ese ambiente que no te diferenciabas en gran medida de lo que había, al menos en el ámbito pues, de cierta derecha, pero descubres a Rebel a través de Federico y cómo van siendo esos primeros pasos hacia el liberalismo. Ahí reconozco, bueno, a ver, yo soy muy
o sea, en mis aficiones, por decirlo de algún modo, soy un poco irregular, es decir, que si igual me da por la música durante un tiempo y estoy 1 año, 2 años completamente enfrascado. Digo la música porque yo estuve componiendo música durante un par de años con ordenador y estaba, o sea, casi todo mi tiempo libre lo dedicaba a eso. Lo pongo como ejemplo. Sí. Y la política fue una cosa parecida. O sea, yo tenía, pues, con Federico, tal, pues como que me aficionaba mucho a la política durante pues 1 año o 2 años y luego lo dejaba por otra cosa. Pero ya con lo de Rebel, pues ya fue una cosa un poco más seria. Pues, después de leer a Rebel, empecé lo siguiente fue Hayek, que me impresionó mucho. Era mucho más difícil de leer, por supuesto, que Rebel, porque Rebel escribe como Los Ángeles y Hayek no. Sí. Seamos sinceros, o sea, Hayek tiene muchas virtudes, pero la escritura no es una de ellas. Sí. Y leí El Camino de Servidumbre y luego leí a Rothbard, La historia del pensamiento económico, que es como ya un tocho más pesado, pero lo que sí tiene Rothbard es que Rothbard sí que escribe como Los Ángeles también. Sí. Con lo cual, o sea, la rabia que me dio saber que solo había 2 tomos y que cuando llegaba ya lo interesante, aquello se acababa. Sí, y el tiempo que estuve esperando a que Salerno sacase el famoso tercer tomo, que, bueno, una pena que aquella obra quedase inacabada, porque la verdad es que es cierto que es muy extraño recomendar eso, como alguien que te pide libros para iniciarse en el liberalismo, recomendar la historia del pensamiento económico de Rothbard es un poco absurdo, si quieres, pero la verdad es que en mi caso salió bien, porque también di una base, me inició en la escuela austriaca, y ahí, a partir de ese tercer libro, ya no te sé decir cuáles fueron los siguientes, o sea, porque ya fue saqueo de unidad editorial y de otro tipo de libros también. Es cierto que en tema de económico, aunque he leído fuera, pues he seguido muy en la escuela austriaca y luego fue, ya tiempo más tarde, el descubrimiento de, bueno, todo el mundo que me conoce lo sabe, de Thomas Sowell. Eso ya, pero eso más adelante. Eso más adelante. Lo que pasó justo después fue, 2 o 3 años, no sabría, es que ahora mismo tendría que ver cuando sacó en España La Gran Mascarada para poder darte fechas exactas. Pero, a ver, yo hice entonces lo que ahora, por ejemplo, recomienda mucho Jordan Peterson, que está ahora muy de moda, más que por ideología, por, no sé, si se quiere decir una especie de autoayuda, pero desde un punto de vista liberal, y una cosa que dices es que tú tienes que aportar desde tus habilidades. Nosotros tenemos las mismas habilidades y por mucho que tú quieras ser, yo qué sé, de que estamos hablando, por mucho que tú quieras ser Los Santos, pues claro. Yo no tengo talento ni de lejos para la radio, ni la culturaza que tiene, dicho sea de paso. Sí. Entonces, yo no podría ser Los Santos por mucho que quisiera, pero yo puedo aportar en otros aspectos. ¿En qué puedo aportar? Pues puedo aportar que yo en esa época, ya durante toda la facultad, me interesé mucho por el tema de Internet que descubrí el primer año de facultad. Ah, claro, que era justo esos inicios. Claro, sí. Nosotros teníamos acceso a Internet, pero claro, yo entré en el 93. Entonces, aquello era... Internet entonces era más una serie de servicios que no tenían mucho que ver unos con otros, se conectaba a través de Internet, pero no estaba centrado en lo que es la web, como es ahora. Claro. La web acababa de nacer, la mayor parte de la gente que se conectaba a Internet lo hacía con terminales de texto. Claro, entonces la web no tenía tanto sentido como pueda tenerlo ahora. Ya estaba inventada, pero entonces, por ejemplo, estaba de moda Gopher, que es una especie de predecesor. O sea, la web no tenía la popularidad que tiene hoy. Pero también conocimos la web en aquella época y yo me interesé muy pronto, me hice mi página web personal. O sea, aquello me empezó a interesar muy desde el principio. Hice, pues, el primer curso de JavaScript que hubo en español, pues lo escribí yo, no sé qué año es, 95, quizá por ahí, o 96, como muy tarde. En mi casa nos conectamos a Internet muy pronto, porque también mi padre, pues mi padre siempre le gustó mucho la informática, él, pues eso, estudió para contable, pero fue la segunda, gracias a él, donde trabajaba, la Junta de Energía Nuclear, que hoy se llama CIEMAT,
fue la segunda organización en España en introducir ordenadores en la administración, o sea, la gestión de líneas y esas cosas. Sí, sí, sí. Siempre le gustaron mucho esas cosas, entonces lo de conectarse a internet y ver cosas por ahí, pues también le gustaba a él y fue, claro, era importante porque era el que pagaba, claro. Ya, claro. Sí, sí, sí. Pues era importante que a él le gustara. Claro, para beneficiarse. Claro, yo me interesé muy pronto por todos esos temas y la web y todo eso, desde el punto de vista informático también, y entonces cuando después de leer unos cuantos libros, pues dice, ¿yo qué puedo hacer para estos temas que me gustan tanto? Entonces aporté mis habilidades de entonces y me puse a hacer una página web. Ya. Porque lo que había en internet era muy poco. Sobre todo había una página que llevaba Adolfo Rivero, un cubano exiliado en Miami, neoliberalismo.com, que además habría con 2 citas. Una de Fidel Castro condenando el neoliberalismo en los términos habituales y otra de un indio, se llama Hatuey o algo así. Dice, si ustedes quieren ir al cielo, yo quiero ir al infierno. ¿Sabes? Que era algo así. Sí, o sea, si Fidel Castro habla tan mal de esto debe ser la leche. Sí. Y era una página de divulgación, también se notaba mucho que, pues eso, que el buen hombre lo hacía con todo su amor y su interés, pero que no era profesional del ramo. Sí. Yo tampoco lo era todavía, pero iba para ello. Entonces me planteé hacer una página web de divulgación. Empecé a planearlo un poco, tomé una web francesa como punto de referencia, Catalaxia, si no recuerdo mal se llamaba, que había visto recomendada en un número de la Ilustración Liberal en papel, que es como se hacía entonces, que ya no deja de ser gracioso que a través del papel llegue una página web de liberalismo en francés. Entonces tomé eso como base, lo empecé a comentar en un chat que había entonces, los chats del IRC hispano, y entre la gente que había ahí hubo 2 que tenían más interés, que eran más jóvenes que yo, bastante más jóvenes que yo. Uno de ellos hablamos en aquel tiempo y acordó colaborar, pero desapareció y volvió a aparecer muchos años después, que Miquel Rosselló. Ajá. Y el otro era nuestro querido Juan Ramón Rayo, que en aquel momento estaba en el instituto, yo no sé si tenía 16 años o 17, pero vamos, una cosa así, se pasaba el día discutiendo con su profesora de economía. Sí. Ya empezaba el muchacho. Bueno, justo, es que eso también te lo quería comentar porque justo ya lo tuvimos aquí anteriormente en Café Viena y nos comentó que fuiste decisivo en su formación inicial en el liberalismo, precisamente sí en esos chats que estás justo comentando ahora. Es que aquel chat estaba muy bien. De hecho, en el primer liberalismo.org pues había una sección dedicada al chat y con una app de Java para conectarse al chat desde la web. Pero aquello, es que poco después de hacer la web, yo creo que en general todo el IRC fue perdiendo porque la web se estaba quedando con todo. O sea, antes Internet, pues yo creo que quizá tenía más variedad de servicios. Sobre todo, no es que tuviese más variedad de servicios que ahora, sino que la gente utilizaba más otros servicios aparte de la web. Ahora sí, la mensajería tipo WhatsApp y tal se usa mucho, pero básicamente todos son servicios web. Y está bien, es lo que al final, como la web es tan versátil, pues puedes hacer cualquier cosa en web y es lógico que así sea, pero había ciertas cosas que se fueron perdiendo, los foros de discusión, los chats del IRC, esas cosas pues siguen existiendo, como todo lo que se ha inventado sigue existiendo, pero ya no tienen la importancia que tenían. Entonces, por ejemplo, acabó desapareciendo de liberalismo.org como tantas cosas. Pero fue una de las primeras cosas que había. Entonces, lo que hicimos, claro, al final cuando tienes que crear una web de divulgación, pues tienes que tener muy claro qué es lo que quieres divulgar. Y siempre te sirve para asentar mejor tus ideas, quieras que no. O sea, yo me acuerdo de escribir hay como 3... o sea, hay una serie de páginas esenciales, o de explicaciones esenciales del liberalismo en portada de la web, pues filosofía y ética, política y economía del liberalismo, las corrientes, etcétera. Pues algunas de ellas las escribieron otros colaboradores, está Paco Capella o Antonio Mascaró, que no sé qué será de Tony Mascaró, se le echa de menos. Pero bueno, lo básico lo escribí yo.
lo que quedamos, o sea, a partir de Catalaxia, pues creamos una serie de secciones y Rayo y yo quedamos en, pues tenemos que tener algo en todas las secciones para abrir la web al mundo. Y fue lo que hicimos, escribimos parte y parte lo pedimos. Y ahí fue también como yo terminé entrando en Libertad Digital, que es esas cosas sorprendentes que pasan. Porque yo, claro, en la Ilustración Liberal tenía un montonazo de artículos muy buenos, alguno de ellos, por ejemplo, de Tony Mascaro, sin ir más lejos, que fue de los primeros que publiqué yo en liberalismo.org. Y entonces escribí al correo que había en la web, porque la Ilustración Liberal tenía su web, para ver si me daban permiso. Y me contestó Javier Rubio, que entonces también era el director de Libertad Digital, que ya había empezado. Y Javier Rubio pues me dio todo lo que estuviese publicado en la web, tenía todo el permiso del mundo para republicarlo, dando cita a la Ilustración. Y además, yo lo veo desde su punto de vista, se encontró de repente con un liberal tan interesado en el liberalismo, que estaba haciendo una web de divulgación, que era informático y que sabía escribir. Y entonces lo que hizo fue ficharme para Libertad Digital como columnista para la sección de Internet. Entonces, ahora es muy habitual, o sea, todos, quizá no de Internet, pero tienen su sección de tecnología, de tecnología, todas las webs lo tienen. Pero en aquel momento, la verdad es que quitando elmundo.es y Libertad Digital, una sección específica de Internet, yo no la tenía nadie. Y claro, Libertad Digital era un medio muy enfocado a la opinión y necesitaba gente de opinión de esa sección. Y tenía gente buena, tenía sobre todo a uno que era muy bueno y cuyo nombre lamento no poder acordarme porque debido a ciertas circunstancias técnicas sobre las que prefiero pasar, se borró el nombre de la base de datos de Libertad Digital, con lo cual yo ya no sé quién era y que era muy bueno. Pues empecé a escribir ahí de temas de informática y así fue como empecé a meter la patita también en Libertad Digital gracias a crear la web de liberalismo.org. Ya. Sí, porque justo también te quería preguntar en este punto, también por tu entrada ahí, pues mira, ya la has adelantado. Y primero como columnista y luego ya en redacción, entiendo. Sí, ¿no? Bueno, en redacción no exactamente. O sea, yo entonces trabajaba en aquel entonces todavía estaba un poco en la universidad haciendo el proyecto fin de carrera, cuando estaba haciendo liberalismo.org, etcétera, pero luego entré a trabajar en una empresa llamada Ciberaula, que era de enseñanza online, y durante ese tiempo fui columnista, pero llegó el punto en que yo ya me fui de Ciberaula por diversas razones y se lo comenté a Javier Rubio un poco de pasada. Dijo, pero esto no se me dice así, ven aquí y hablamos. Y fui ahí, hablamos y a los 2 meses estaba trabajando allí. Es cierto que yo ya estaba colaborando un poco en plan autónomo, ayudándoles en un rediseño con una compañera de Ciberaula. Hicimos uno de los primeros rediseños de Libertad Digital y entré a trabajar el 1 de septiembre de 2003 en el proceso de llevar el diseño a producción, que fueron 3 días muy estresantes. O sea, de llegar al trabajo y hacer una de las cosas más estresantes que puedes hacer informáticamente en un periódico. Pero bueno, ya empecé a trabajar de informático y eventualmente yo seguía escribiendo, pues en 2005, yo creo que fue, en que Jesús Gómez era el jefe de opinión y Jesús Gómez se fue a la Comunidad de Madrid y al poco pues me pone Javier Rubio de jefe de opinión. Y jefe de opinión, pues eso, de editar las columnas, relación con los columnistas, decidir los editoriales con Javier, etcétera. Y en esa época también fue cuando, yo a Thomas Sowell le descubro porque me lo recomienda Javier Rubio. Y eso es una deuda que tengo con él impagable completamente. En un momento dado me recomienda libros y tal, y uno de los que me recomienda es El conflicto de visiones de Thomas Sowell, que yo creo que era el único que estaba traducido al español, y debía haber muy pocos ejemplares jamás en el mundo, pero tenían uno en la casa del libro, así que me lo compré. Sí que me recomendó más cosas, pero eso lo recuerdo. Eso suele pasar, que lo más importante para ti pues opaque el resto. Eso no quiere decir que las demás recomendaciones fueran malas, ni mucho menos, pero
él creo que se había leído por lo que... O sea, él me recomendó más Thomas Sowell, no me recomendó Conflicto de Visiones, pero ese es el que había. Yo creo, por lo que hablé con él luego, yo creo que él se había leído la trilogía de las culturas, principalmente, y fue leerme ese libro, y yo debo decir que en Amazon ya compraba bandas sonoras, que es una de mis aficiones, desde finales de los... finales incluso, sí, 98, por ahí. Compraba música a Estados Unidos a través de internet, y entonces lo que empecé a hacer fue empezar a pedir libros, y fue cuando empecé también a leer a Sowell. Todo esto te lo estoy contando así, pero todo esto más o menos en paralelo. Sí. Yo creo que lo descubrí cuando era informático puro, antes de ser jefe de opinión. Y yo seguía, seguía formándome también en parte porque todo lo que me formaba lo aportaba luego el liberalismo.org. Ah, claro. Que sí, porque pues esa página ejerció como de núcleo para muchos liberales. También podías contarnos tu experiencia con esa red, luego también con Red Liberal, ¿no? Sí, esa Red Liberal salió, o sea, en liberalismo.org, pues lo hicimos entre el año 2000 y 2001 más o menos. Y Red Liberal fue una reacción, los blogs empezaban a estar de moda, fue una reacción en 2004, las elecciones más traumáticas, desde luego, de nuestra historia democrática, sí. Todo como se fueron. Entonces, la sensación que se nos quedaba mucho rara, no tanto de que ganasen unos u otros, sino de cómo había pasado todo. Estoy convencido de que esas elecciones, el atentado y todo eso, llevó a mucha gente joven a la política de un modo u otro. Imagino que generalmente más hacia la izquierda que a la derecha, pero también gente que igual había estado más apática, pues... o sea, es una sensación, aunque sea un poco raro decirlo, pues que que el árbitro nos había pitado un penalti injusto en el último minuto, ¿sabes? Algo así. Una sensación, pues, que lo importante no era tanto el que hubiese ganado uno u otro, sino cómo se había producido. Y entonces mucha gente estaba con la sensación de que había que hacer algo. Yo, el correo electrónico, que siempre había recibido burlas y memes, bueno, entonces no se llamaban memes, pero era básicamente eso, o sea, cadenas de correo que eran todo de cosas de izquierdas en contra del gobierno y tal, pues empezó a llenar de cosas en contra del PSOE, Zapatero, de no sé qué, casi inmediatamente. Y yo, entre las cosas que necesitaba hacer, pues empecé, oye, pues yo conozco varios blogs de gente liberal que está bien, pues podía hacer un agregador, que entonces había visto alguno en Estados Unidos y tal, un agregador que era, pues eso, que en una sola página tenía las actualizaciones de todos los blogs que estaban en el agregador. No. Entonces empecé a recopilarlos, empecé a desarrollar el software. Víctor Gago fue el que se le ocurrió el nombre de Red Liberal. Sí. Y pues eso, en un mes o así estaba la web en marcha, o no sé, fue muy poco tiempo. Es verdad que que es una web menos complicada técnicamente que liberalismo.org. También había gente que yo sabía que quería, o sea, yo también pensé que había gente que querría escribir, entonces pues un software de blogs ya hecho para alojar blogs liberales. Yo mucha gente que empezó a escribir, también yo creo que algunos de ellos por lo que te estaba diciendo, por la necesidad de hacer algo. Y ahí empecé, creé una lista de correo, y ahí empezamos a crear una comunidad de liberales españoles con cierto interés en escribir y divulgar ideas y promocionarlas, que muy poco tiempo después la verdad es que nos vendría muy bien para el Juan de Mariana. Ah, claro. Claro, para los inicios sí, que también era otro punto obviamente que quería tocar contigo, porque sí, estamos hablando justo de esa época, 2004-2005, que es cuando fundáis el instituto. Y bueno, ¿cómo recuerdas esa conexión con los que luego fueron fundadores, tus primeros contactos con Gabriel, con José Ignacio y cómo es esa fundación? Bueno, pues echándonos un poco para atrás, pues yo una de las primeras cosas que hice en Libertad Digital,
vi un artículo de Paco Capella con el que no estaba de acuerdo. O sorpresa inesperada. Estaba de acuerdo con Paco, ¿verdad? No, bueno, pues no. Y quise escribir un artículo, pero claro, se escapaba un poco de mi tema y Javier Rubio me dijo de ponerlo como carta al director. Bueno, pues se publicó como carta al director. Era algo del euro, no recuerdo exactamente de qué iba, pero algo de la entrada en el euro. O sea, imagínate. Sí. ¿De qué arqueología estamos hablando? Bueno. Sí. Y Paco Capella, pues vio que había alguien ahí interesado en estos temas, además temas que eran económicamente un poco más arduos, por decirlo así, y me invitó a que fuese al seminario de doctorado de Jesús Puerta de Soto. Y ahí fue donde conocí al otro lado liberal, digamos, que yo creo que Juan de Mariana pues se forma, digamos, de dos grandes sectores, bebe de dos grandes sectores. Primero la tertulia esta liberal de los que estaban con Huerta de Soto en ese curso de doctorado, o habían estado antes y se habían conocido ahí, que tenían tertulias en una cafetería con cierta frecuencia. Y luego mi panda que venía de internet. Y claro, yo a partir de ahí, pues quizá a quien más conocí en esa época fue a José Carlos, porque vivía en Las Rozas, con lo cual el camino de vuelta desde Vicálvaro, pues lo hacíamos juntos con más frecuencia. Rodríguez, claro. Pero pues también, por supuesto, a Gabriel, a Paco Capella, a José. Yo los conocía a todos a partir de ahí. Esto, digamos, un poco en paralelo, pues posiblemente fuese el año 2001 cuando yo empecé a ir con cierta frecuencia. Tampoco duré mucho, o sea, me acuerdo de 2001 con el curso empezado y fui al curso siguiente, que además presenté algo sobre unos papers que se habían presentado de escuela, una especie de mezcla de llevar a la escuela austríaca la escuela de elección pública y yo creo que después de ese año pues fui alguna vez más, pero ya poco, porque al final este tipo de cosas te las puedes permitir si tienes tiempo, y cuando vas a hacer cosas tú, pues empiezas a tener menos tiempo para otro tipo de cosas. Y al final, cuando llegó Gabriel con esta idea de la asociación, ya teníamos una lista de correo con gente de un lado y de otro. Pues claro, una de las primeras cosas que necesita una asociación de ese estilo en el año 2005 es tener una página web, así que yo iba a estar de todas ahí metido. Y Gabriel ya, no sé si escribía ya Libertad Digital o no. Bueno, el caso es que entre Gabriel y yo pues empezamos a pergeñar un poco la página. Por supuesto, Gabriel tenía otras mil cosas para crear la asociación. O sea, yo fui el primer vicepresidente y demás, pero a ver, seamos sinceros, quien principal responsable en un 90% del Juan de Mariana es Gabriel Calzada. Los demás ayudamos y de nuevo yo por mis capacidades y por la gente que traía, pues a todo el mundo le pareció una elección obvia de vicepresidente en un primer momento. Qué bueno. Y estuve, claro, en aquella época pues estaba Gabriel con su famoso local que no conseguía que le diesen los permisos para convertir en cafetería, y donde se hicieron las primeras reuniones sin que aquello fuese todavía una asociación, pero sí nos reuníamos para hablar de cosas y para que presentaba un libro, hacía como las conferencias de ahora, pero un poco más en petit comité y quizá más charla que conferencia, no sé si... ya, sí. O sea, que podía haber alguien que presentase algo y tal, pero que no nos consideramos, creo que ninguno, con suficiente capacidad sobre los demás, por supuesto menos Paco, claro. Que a Paco le fabricaron así. Que por otro lado, Paco también ha sido muy importante en todos estos inicios, ¿no? O sea, a mí me gusta reírme de Paco o con Paco porque se lo toma bien y porque me cae estupendo. Sí. Y Paco fue muy importante. O sea, ¿cómo no voy a yo a alabar a Paco si fue el que me metió en el seminario? No, aunque solo fuese por eso. Y hubo mucha gente que estuvo ahí desde los inicios de ambos grupos, y así poco a poco la cosa fue tirando para arriba. Yo al principio, en aquella época, era autónomo y me encarga de la página web y del mantenimiento, que ahora el mantenimiento yo creo que lo hace sobre todo Raquel, no sé ahora mismo cómo está la cosa.
fuera aquella que cogió el testigo cuando yo tuve que dejarlo porque ya en Libertad Digital... Claro, no dabas abasto, ¿no? Yo en Libertad Digital en un momento dado trabajaba 10 horas al día y aunque yo no podía seguir porque en un momento dado pasé de ser programador pero no encargarme del conjunto de la web a ser jefe de opinión y de ahí a ser básicamente el director técnico de Libertad Digital con épocas de mucha presión como yo recuerdo sobre todo en 2009 que de repente en junio nos enteramos que en septiembre vamos a abrir una radio y que tiene que tener una página web, más una página web que como solo vamos a tener un poste inicialmente y quizá algunos más que se quieran apuntar, pues va a ser la principal vía de que la gente nos escuche. Claro. Así que imagínate los mesecitos que pasamos. Lo que fue ese verano, ¿no? Sí. Pues cosas así, claro, a mí eso me impedía por completo dedicar a Juan de Mariana el tiempo que había que dedicar a Juan de Mariana. Yo por eso dejé de ser vicepresidente y dejé de ser muchas cosas en el Juan de Mariana. A ver, que a mí me gustaría dedicarle más tiempo, pero es que no puedo. Al final, cuando tienes dos cosas que si quieres dedicarte bien a ellas vas a tener que dedicarle todo el día, pues tienes que elegir una de ellas. Sí, no, es totalmente lógico. Y bueno, ahora que has retomado otra vez la Libertad Digital, te quería preguntar, pues bueno, del Juan de Mariana, obviamente ya pues todos nuestros oyentes pues son conscientes de... Alguien habrá hablado de ello antes, ¿no? Sí, por eso digo, sí, de la importancia del Juan de Mariana y de lo que ha ido suponiendo, pero justo por Libertad Digital, y creo que es una institución muy importante para entender también el liberalismo ahora en España, quizá todavía no había pasado alguien al que le pudiésemos preguntar con mucha profundidad sobre este punto y sí me gustaría que hicieses una reflexión sobre también la importancia que ha podido tener el Libertad Digital en su conjunto, Federico, que bueno, puede no ser el liberalismo pata negra del Juan de Mariana que podemos defender en otras circunstancias, pero sin duda yo creo al menos que ha podido ser una institución que ha dicho cosas que pocos se han atrevido a decir en todos estos años. Estoy pensando, por ejemplo, como recordabas ese momento además en el 11M, denuncias que no se han hecho en otros ámbitos y, por supuesto, una defensa de la libertad con las pegas o matices que se quieran, pero que también ha podido ser muy importante. Sí, yo creo que a veces se nos olvida... Claro, vemos lo que es Libertad Digital ahora o lo que es Federico ahora y se nos olvida de dónde venimos y lo que era en su momento. O sea, Libertad Digital en su momento, yo por ejemplo en los foros de discusión de Libertad Digital, pues yo de ahí me traje al ámbito, digamos, del Juan de Mariana, a Alberto Illán, que ahí le tienes escribiendo, sí. Y a Fernando Díaz Villanueva, yo les conocí ahí. Y de ahí se vinieron a todo este asunto. Igual que hablamos del chat de liberalismo, del propio liberalismo.org o de Red Liberal, pues Libertad Digital, incluso solamente hablando de foco de reunión de gente, también tuvo su importancia. Almudena Negro también escribía por aquella época, aunque no sea, digamos, tanto de nuestro entorno, pero vamos, está por ahí alrededor. Y a ver, Libertad Digital fue el segundo diario digital que se montó en España, después de Estrella Digital, del cual nadie se acuerda. Y fue desde el principio un medio muy ideológico y la gente y resultaba un polo de atracción muy fuerte. Y sobre todo, no vamos a hablar ahora tanto del 11M y de las investigaciones del 11M y todo eso, que quizá no es... Pero es que en 2004, con todo ese shock que fue esas elecciones y tal, y la derecha política y en parte la derecha social en España estaba como muy perdida. Huérfana, sí. Completamente huérfana. Y ese hueco lo llenó Federico, lo llenó Libertad Digital, lo llenó la COPE en su momento. Y durante un tiempo, o sea, al menos en la pequeña primera legislatura de Zapatero 2004-2008, pues yo creo que podemos decir que era el medio más influyente de España. Lo que pasa es que llamarlo medio, o sea, la mezcla de COPE y Libertad Digital fue el medio más influyente de la derecha en España, con diferencia. En aquella época, en los rankings de Alexa, pues llegamos a estar, no sé si llegamos a estar entre los 10 primeros, pero entre los 15 primeros sí, de páginas vistas, o sea, de páginas web más vistas en toda España. Y eso incluía Google, Yahoo, o sea, todas las páginas americanas en España.
pues o sea, éramos el medio que partía la pana. Y es cierto que entonces las audiencias en Internet no eran lo que eran ahora. Pero yo creo que realmente hubo mucha gente que empezó a entrar en Internet para leer Libertad Digital. Y lo digo tan claro como eso. Y, a ver, en aquella época Libertad Digital y la COPE estaba muy enfocada con el tema del 11M, de no sé qué, pero se dedicaba a divulgar el liberalismo. Y la fuerza que adquirió el liberalismo dentro de la derecha española en aquella época ni la tuvo antes ni la ha vuelto a tener después. O sea, fue una época, digamos, que el liberalismo ha tenido más influencia en la vida política española, a menos desde que yo tengo memoria política. Es cierto, sí, y eso se ha perdido, al menos políticamente, esa influencia. Ahora ya no es tal como en aquellos años de reacción a Zapatero. Ese liberalismo ya no lo hay en la derecha. Es que también, pues en un momento dado Rajoy decide que esa no es la vía para ganar las elecciones cuando pierde en 2008 y pasa a su actual estado de ameba ideológica, que posiblemente sea en lo que él cree, además, usted no se meta en política, joven, y esas cosas. Y claro, nosotros también tomamos la decisión de, si nosotros somos liberales, si el PP ya no es liberal, pues el PP ya es un objeto de crítica legítima. Claro. Incluso más ácida que el PSOE, porque al fin y al cabo el PSOE son gente que ya está perdida, y en cambio estos son gente que puede ser recuperable para el liberalismo. Y entonces eso se produce una pérdida notable de influencia dentro de la derecha. Una cosa, a ver, tampoco es que fuese influencia máxima hasta 2008 y no influencia a partir de 2008. Hemos seguido teniendo influencia desde entonces. O sea, no es... Estas cosas nunca son, y también había influencia antes, estas cosas no son de blanco o negro, ni mucho menos. La ventaja que tiene el liberalismo sobre otras corrientes de la derecha es que es casi la única que tiene un corpus y unos intelectuales de cierto nivel en España. Sí, sí. No digo que no haya intelectuales de nivel en otras corrientes de la derecha, porque es cierto que los hay, pero no hay no sé cómo decirlo, no hay una masa crítica en otras corrientes como para que puedan influir como ha podido influir el liberalismo en un momento dado. Claro, sí, pueden ser autores por separado, pero no esta idea de un conjunto, ¿no? De un corpus entero muy, muy bien armado para combatir a los adversarios. Que eso intelectualmente es muy potente, pero también es verdad que políticamente, tal y como es la estructura de los partidos políticos masivos, pues es más problemático. Ya, claro. En el sentido de que tú en un partido político, pues a ver, Pablo Casado es liberal y si no hubiese ido si no se hubiese dedicado a la política, pues igual estaba en el Juan de Mariana, ¿sabes? Por ideas propias. Pero él no puede ser un liberal a machamartillo dentro de la estructura del PP. En el PP, sí. Y yo, cuando dice cosas y tal y cual, yo lo juzgo bajo ese prisma. Vamos a ver, igual que podemos hablar de Juan Carlos Girauta en Ciudadanos. O sea, sí. Claro. Amigo, ¿no? De esa casa. Sí, estuvo escribiendo mucho tiempo, estuvo luego en tertulias, etcétera, y sus amigos a casa, y es amigo personal. Y él es un liberal, a ver, no es anarcocapitalista, pero es que no hace falta ser anarcocapitalista para ser liberal, que a veces hay que recordarlo. Yo no soy anarcocapitalista. Yo, de hecho, estoy más en la idea de Jesús Gómez de que el anarcocapitalismo es la enfermedad infantil del liberalismo. Pero bueno, ideas al margen. Sí. Es un liberal convencido, ha sido liberal en Barcelona en la época del puyolismo y antinacionalista, con lo jodido que es eso. Sí. Y está en Ciudadanos, y en Ciudadanos pues suelta sus cositas, pero él no puede ser liberal a machamartillo. Y yo lo entiendo, y yo no le voy a juzgar mal por eso, porque es que la política masiva de partidos en España, tal y como funciona, o sea, tú no puedes ser Ron Paul en España, no se puede. Claro, si quieres, no se puede. Ron Paul tenía la ventaja de que él era congresista, ni siquiera senador, que lo de su hijo me parece que tiene un mérito mucho mayor que el suyo, si digo la verdad. Ya. Porque llegar a ser senador como Rand Paul, que tienes que conseguir que te vote la mitad de tu estado, es mucho más difícil a que te vote la mitad de tu distrito, claro. que es mucho más pequeño y puedes hacer que igual a la gente que no le mola tanto tus ideas, pero puedes
casi convencerles más casa por casa, por decirlo de algún modo. Sí. Eso se puede hacer en Estados Unidos, pero aquí no se puede hacer. Sí, sí. Entonces, tú tienes que estar dentro de una estructura esencialmente dictatorial, como son la de los partidos, porque además si no es dictatorial no funcionan bien. Claro, sí, exacto. O sea, es así. O sea, podemos quejarnos de que se ahogan las voces críticas, pues claro que se tienen que ahogar las voces críticas. No sería claro, un partido. Sí. Es que presentar una voz única ante el votante. Claro. Una sola cosa en la medida de lo posible. Sí. Y no, bueno, es que lo tenía en la cabeza, me estaba acordando al tú mencionar esos años de Libertad Digital, esa época de oro, Libertad Digital COPE con Federico, es que realmente aquellas movilizaciones masivas, esa respuesta en la calle a la ideologización que provenía del gobierno extrema en aspectos de valores, es que la hace realmente vuestro grupo. Sí, a ver, buena medida. A ver, también lo hace oír. O sea, quizá la derecha cristiana no tenga un gran potencia intelectual, pero a capacidad de movilización no les gana a nadie. También es verdad que nosotros, como buenos liberales, somos muy individualistas y eso de la movilización de masas no es lo nuestro. Pero en cualquier caso, además, aquello... La principal fuente de movilizaciones fue el proceso de rendición ante la ETA y las asociaciones de víctimas. Fue la principal, y eso fue una movilización esencialmente moral. Claro. De decir no vamos a pagar ningún precio para que estos hijos de puta dejen de matar. Estos hijos de puta ya están en las últimas, gracias a que por fin en la época de Aznar se tomaron las medidas para utilizar los recursos del Estado de Derecho para acabar con ellos, porque al fin y al cabo la ETA seguía el manual leninista al dedillo, el manual de Gramsci al dedillo, y su fuerza residía en que tenían un frente amplio, que no era la banda en sí misma, pero eran todos sus terminales que terminaban controlando muchas zonas. Eso se refleja muy bien en el libro, en la novela de Patria, para quien quiera saber cómo era aquello. Sí. Que se podrá discutir ciertas cosas, pero es un novelón y además te explica muy bien cómo funcionaba aquello. Entonces, Aznar decidió utilizar no solo el Estado de Derecho, no solo contra la banda terrorista, sino contra ese frente amplio que era el que le permitía sobrevivir a esa banda y prosperar, porque era muy próspera. Y en el momento en que hace eso, ETA empieza a perder capacidad de todo tipo, y para cuando llega Zapatero, ETA está en las últimas, y entonces, como quiere ser Nobel de la Paz por llegar a un acuerdo con el fin de la banda terrorista, pues se plantea hacerles grandes concesiones a cambio de desaparecer. Y la irritación de la sociedad, que había aguantado un montón de muertos, fue lo que provocó más movilizaciones. Y sí, efectivamente, tanto Libertad Digital como Federico en la COPE, luego en el radio, fueron los que llamaban a la gente a manifestarse. Yo pierdo la cuenta de la cantidad de especiales que diseñamos y publicamos en Libertad Digital de cada una de las manifestaciones, porque aquello tocaba mucho la fibra, no solo nuestra, incluso personalmente en algunos casos, porque no hay que olvidar que hay gente vinculada a esta casa que ha sido víctima del terrorismo, que no necesariamente de ETA, claro, sino también el moral de que el Estado de Derecho debe estar por encima de todo. Y si renunciamos al Estado... O sea, eso ya era incluso un punto ideológico liberal, si quieres, que pueda haber... Que es cierto que quizá los anarcocapitalistas no estén de acuerdo con eso, pero los que somos liberales, sea de gobierno limitado o Estado mínimo, le damos mucha más importancia al Estado de Derecho incluso que a la democracia, porque es mucha más garantía de libertades. Sí. Y aquel ataque... hay que mancharse las togas en el polvo del camino, y todo ese tipo de cosas. Sí. O sea, que era un ataque moral, era una injusticia para las víctimas, brutal, y encima también era un ataque ideológico, que eso a veces se olvida, porque manchar las togas en el polvo del camino es un ataque directo a la concepción de Estado liberal para los que tenemos concepción de Estado liberal, claro. Sí. Sí, y bueno, y sobre la figura de Federico, bueno, tan controvertida
en determinados ambientes liberales bueno, pues porque él se ha reconocido muchas veces que bueno, que no, pues que abomina poco menos que del anarcocapitalismo o bueno, ahora su mayor incidencia en la cuestión nacional que en la liberal quizá o el llevar siempre de la mano España y libertad como si no pudiera haber libertad sin España. Pero bueno, son cuestiones importantes. ¿Tú cómo valoras su figura? Bueno, yo por ejemplo, me reconozco que también me he sentido muy identificado con todo lo que has comentado porque yo entré también en esto por Federico, o sea que ahí no soy dudoso, pero bueno, luego bueno vas avanzando y puedes ver algunas cuestiones que te pueden chirriar más o menos. Pero ¿cuál es tu reflexión sobre una figura tan importante para la libertad como es Federico? A ver, lo primero es lo que estamos hablando los dos, como tú mismo acabas de decir. O sea, Federico ha creado más liberales en España que absolutamente nadie. Y por mucho que le fastidie a narcocapitalistas que puedan abominar de su figura, ni el Juan de Mariana, ni liberalismo.org, ni un montón de cosas, posiblemente tampoco el PELIF, hay un montón de cosas, prácticamente todo lo que hay de liberalismo en España nacido a partir del nuevo milenio, sí, ha nacido de Federico. Por vía directa o por vía indirecta. Y eso es así. O sea, la figura liberal más importante de España es Federico Jiménez Los Santos. Al margen de que te gusten más o menos sus ideas. En cuanto al tema de sus ideas, también tenemos que recordar que hay dos Federicos, si quieres. En realidad sigue siendo la misma persona y yo creo que las ideas siguen siendo las mismas, pero la diferencia está sobre todo en el acento, donde se pone el acento. O sea, tú si escuchabas a Federico o le leías el Federico de cuando era solo colaborador o de cuando dirigía La Linterna por las noches en la COPE, es un Federico que daba mucho más espacio. Eso fue lo primero que me atrajo de él, el espacio que daba a las ideas, cómo las aplicaba de bien, sus propias ideas y la cultura inmensa que tiene. Que por cierto, aquellos que critican al Federico por ser poco liberal o tal, tienen que leerse Memoria del Comunismo, que es un pedazo de libro y que es un libro esencial en esta época en que vuelven los comunistas bajo diversos disfraces. Y Federico lo que pasa es, su advenimiento a la vida pública, al liberalismo, a la vida en general, se produce en Barcelona. Sí. De Barcelona a lo que pasaba en el País Vasco, etcétera, pues él hace la observación básica de que en España, ahí donde hay más España, hay más libertad, en términos generales. O sea, que todo, como solíamos decir, ¿no? Ceteris paribus, esas cosas. Si todo lo demás es igual, ahí donde hay más España hay más libertad. Y eso es una observación que claro, si eres un purista de libro, digamos, o de observación de la ideología pura, etcétera, pues es una observación que no tiene mucho sentido. O sea, no puedes inferir de ningún lado, pero solo la puedes inferir de la experiencia y de observar qué es lo que pasa a tu alrededor. Y eso Federico lo lleva haciendo toda la vida. Y eso es lo que él ha observado, que hay más España, hay más libertad en general. Luego ha surgido dentro de esa España no nacionalista el fenómeno de Podemos, que a veces nos olvidamos que está pero que muy alimentado por nacionalismos periféricos de izquierdas. Una parte considerable de los votos de Podemos y de sus escaños viene de ahí. Sí. O sea, que no es del todo ajeno a esa observación de que pues, menos España, menos libertad. Pues ahí Federico, que siempre ha sido muy crítico con el PSOE y con los ramalazos totalitarios del PSOE, últimamente no creo que los liberales puedan criticarle mucho de la fuerza de su crítica al nuevo comunismo de Podemos. Desde luego, no. Es que al final, cuando te dedicas a ser un comentarista de la vida diaria y no a hacer, digamos, un poco pensamiento más a alto nivel, más abstracto si quieres, que luego pueda aplicarse al día a día, pero que sea un poco más de universitario, académico, si queremos decir, pues cuando alguien, su trabajo y su vida es observar y comentar el día a día, pues al final tu producción de pensamiento, ideológica, lo que quieras, refleja el día a día, sobre todo y principalmente.
y eso es lo que observamos en Federico y observamos en cualquier comentarista que se dedique a esto. O sea, en cualquier articulista, sea liberal o no sea liberal, a veces nos encontramos con pues eso, que aprovecha el día a día para hacer algún punto ideológico más abstracto, pero al final estás muy enclaustrado en lo que es lo que ha pasado ayer. Claro. Y a Federico, obviamente, eso también le ha pasado. Y más desde que pasó a La Mañana, que es un espacio más influyente, más oído y donde tienes más capacidad de cambiar cosas. Y eso se notó mucho, o sea, el paso de Federico a La Mañana, en ese aspecto al menos, se notó muchísimo. Sí que es verdad que podía ser antes, en ese finales de los 90 y principios del 2000, un programa el suyo más dedicado a la reflexión de ideas, que ahora más combativo luego, probablemente, ¿no? Y además, no solo es que también es la hora. Sí. O sea, y cómo se toma él el tema de la hora. O sea, por la noche, a ver, si Federico hubiese hecho por la noche lo que hace ahora por la mañana, no te podrías ir a la cama. Estarías 2 horas ahí, pero unos hijos de puta, no sé qué, dándole vueltas. No podía, o sea, eso no se puede hacer por la noche. Por la noche tiene que ser una cosa, pues eso, más sesuda, más tranquila, más pausada. Por la mañana un programa de radio te tiene que despertar y yo creo que ni quienes estén a favor de Federico ni quienes estén en contra podrán negar que Federico te despierta. Ya, claro, desde luego. Sí, pero y entonces tú a lo mejor atribuyes más a ese cambio horario del programa esta cuestión que comentabas, que de alguna manera lo apuntaste anteriormente, de que, bueno, pues el Federico se ha interesado en Hayek, en Rothbard, que eso a lo mejor ya con el paso de los años has ido notando, que lo ha ido dejando más apartado y que le interesen menos esos temas. A ver, es posible que la formación ideológica pura liberal, sí. Eso no significa para nada que le haya dejado de leer y de estudiar toda la vida, pero igual, por ejemplo, lo podemos ver en su libro actual, él siempre le ha interesado mucho la resistencia anticomunista, digamos, los escritos anticomunistas, sean liberales o no lo sean, y eso ha seguido formándose toda la vida. Y Federico, es increíble que con un programa que tiene... de 5 horas todos los días, que luego sale del programa y le encanta quedarse a charlar con todo el mundo, pues, le gusta mucho hablar. No sé si se ha notado, pero le gusta mucho hablar y le gusta mucho hablar con nosotros también. Y lo he seguido leyendo. El libro de Ángel Fernández, por ejemplo, le gustó mucho. Es muy... la escuela española, le gustó mucho la idea de llamarlo Escuela Española de Economía, porque efectivamente es la única escuela española de economía que hemos tenido en nuestra historia de verdad, digamos. Es como una escuela importante que ha tenido influencia y que ha estado muy centrada en nuestro país como foco principal del pensamiento económico. Y ese proyecto de escribir, que es un proyecto para toda una vida de Ángel, de analizar el pensamiento de cada uno de los grandes autores de esa escuela española de economía, pues a él le ha interesado mucho y ese libro lo ha leído con mucho gusto. O sea, para él no ha abandonado para nada el tema del pensamiento, ni mucho menos. Yo creo que eso lo abandonará cuando se muera. Espero que tarde muchos años. Pero es cierto que a la hora de ponerse con el micrófono delante o con la pantalla del ordenador en blanco, pues es cierto que no le dedica tanta atención como antaño. Pero por eso también es lógico, porque ha pasado de ser un intelectual que metía la patita en el periodismo a ser un periodista con un trasfondo intelectual. Sí, exacto. Aunque sea esa diferencia sea una diferencia de grado, al final eso cuenta mucho, importa mucho. Sin duda, claro. Sí, es que él realmente era un intelectual, claro. Claro, yo tengo la ventaja de que básicamente lo único que hago yo es escribir un artículo semanal y no todas las semanas. O sea, yo no tengo periodicidad y yo escribo cuando me viene en gana, porque yo a lo que me dedico es principalmente a la informática. Dentro de Libertad Digital, pues claro, yo intento buscar temas en los que puedo sacar puntos ideológicos más de fondo. Pero tú eso cuando tienes 5 horas delante del micrófono lo puedes hacer. Claro. Y al final le terminas dando importancia a lo que terminas dando importancia y me parece lógico, normal. Sí, a la actualidad y claro, ya tener a la gente entretenida y movilizada, al menos que se queden pensando en cuestiones importantes sin que sean las más sesudas del mundo. Claro. Exactamente. Tercer acto. Desenlace.
Y bueno, pues por pasar al último bloque, relacionado así ya con reflexiones sobre la libertad, tenía aquí pensado preguntarte por una cosa que decías en un reciente artículo publicado precisamente en Libertad Digital a propósito de esta suerte de inquisición que es la ideología de género, la ideología LGTBI, y decías que qué vergüenza damos los liberales a veces. No sé si lo recuerdas. Sí, eso fue la verdad es que eso lo puse en el artículo y llevarlo al titular, digamos, fue cosa de Mario Noya, que es nuestro jefe de opinión ya desde hace tiempo. Y a ver, es que a veces los liberales dejamos fuera ciertos temas que son muy nuestros, que son como son por el liberalismo, pero como son, al menos en teoría, aceptados por todo el mundo, pues los dejamos un poco de lado. De ahí también viene a veces la acusación de que los liberales solo nos preocupamos de la economía. Sí. Y es porque, en teoría al menos, los puntos históricos del liberalismo son, en teoría al menos y de boquilla, aceptados por todo el mundo. O sea, el liberalismo ha tenido mucho éxito en la defensa de la libertad de expresión, del Estado de Derecho, o sea, tú piensas en un montón de cosas de la representación política para todo el mundo, sufragio universal, no sé qué. Todo ese tipo de cosas han sido siempre banderas liberales. ¿Qué pasa? Que esas banderas se clavaron en su día y al menos de boquilla son aceptadas por todo el mundo. Entonces, hasta cierto punto es lógico que los liberales nos centremos en aquella parte en la que hemos ido perdiendo terreno y en la que el pensamiento liberal no solo no es que sea dominante, no es dominante, sino que está en franca minoría. Y ahí es básicamente toda la parte económica. Pero ¿qué pasa? Que muchas de esas cosas que en teoría están conquistadas, en realidad no lo están tanto. Y estamos viendo que hay muchas banderas que está cogiendo la izquierda que atacan a muchas bases liberales que tenemos descuidadas porque considerábamos que no hacía falta luchar por ellas. Pero es aquella frase, que no sé si era Jefferson, ya no me acuerdo, de que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Pues ahora, por ejemplo, yo me he centrado mucho en estos últimos años en el feminismo y la ideología de género, porque es la punta de lanza desde la cual se está atacando tanto al Estado de Derecho como la libertad de expresión en España. Sí. Entonces tenemos desde la Ley Integral de Violencia de Género, que introduce eso que llaman derecho de autor y que es el contraderecho, porque sí. Yo también es verdad que no la práctica, obviamente, sino la filosofía del derecho sí me ha interesado mucho durante mucho tiempo. Claro, es una ley en la cual te trata de distinto si eres hombre o si eres mujer, lo cual es la discriminación máxima. O sea, la discriminación positiva es discriminación. Ahora, tanto desde el punto de vista feminista como desde el punto de vista del LGTB, pues se está buscando leyes, o ahora mismo también hay una en el Congreso de la Ley de Memoria Histórica. Sí. Son normas que están enfocadas a que no se pueda decir lo que la nueva Inquisición progresista no quiere que se diga. Es decir, atacan directamente a la libertad de expresión, que se supone que la izquierda también estaba a favor. Pues no, la izquierda está a favor de la libertad de expresión para lo que ellos consideran que se puede decir. Y por lo tanto, esa bandera hay que seguir enarbolando y hay que seguir luchando por ella. Es cierto que que te da una sensación de, joder, es que hay que estar siempre luchando por cosas que ya hemos conquistado y no podemos seguir avanzando. Es cierto, pero es que eso pasa siempre. Y va a pasar siempre mientras exista el mundo. Hay cosas, o sea, una de las ventajas de Twitter, y es lo que tengo yo como tweet fijado, es que te permite observar en lo que dice la gente que la línea que separa la civilización de la barbarie es finísima. Yeah. Que hay muchísima gente, los bárbaros están siempre a las puertas y están siempre deseando derribar esas puertas y entrar y arrasar con todo. Y eso lo hemos visto, o sea, se puede ver muy claro cuando vemos Venezuela, por ejemplo, que Venezuela la gente se olvida de que en los años 70 era uno de los 10 países más ricos del mundo. Sí.
Y todos los países, por muy prósperos que sean y por muy asentadas que parezcan tener sus libertades y su Estado de Derecho, pueden venirse abajo muy rápido. Y hay que, incluso antes que el liberalismo, digamos, el liberalismo dentro de la lucha política diaria, hay que defender la parte del liberalismo que ha formado parte de la civilización y que se considera ya parte inseparable de la civilización. Las libertades personales, la representación democrática, que vale que especialmente los anarcocapitalistas no están muy a favor, pero los que no somos tan anarcocapitalistas, pues consideramos como Churchill que es el peor sistema político posible si excluimos todos los restantes. Sí. Y los creemos simplemente por observación histórica. Y es que hay veces que, incluso más que la ideología pura y dura, hay que observar en el día a día qué es lo que sucede. Y cuando observas el día a día o la historia, y dices, pues yo no puedo ser republicano en España. ¿Por qué? Pues porque vemos cómo han sido las repúblicas en España hasta ahora y vemos quiénes son los que están pidiendo la república, que lo que quieren es volver a aquel horror. La primera fue un caos y la segunda acabó en una guerra civil. Pues yo soy monárquico. Pero no monárquico ideológicamente. O sea, yo si me pongo en la idea en el mundo de las ideas abstractas, soy republicano como el que más. Pero no en España, en la tesitura que tenemos actualmente, tenemos un rey que parece bastante apañado. Sí. Y mientras ese rey esté ahí y sea bastante apañado, pues yo seré monárquico. Igual resulta que llega Leonor y es un desastre total y me convierto, siempre y cuando yo siga vivo, ¿no? Cuando eso pase, pues igual me convierto a republicanismo, yo qué sé, no lo sé. Y al final, ahora mismo, el principal ataque contra no ya solo el liberalismo, sino la socialdemocracia, incluso si quieres, contra todo lo que es civilización, viene del posmodernismo y su reflejo más acusado pues es la ideología de género, es el feminismo de tercera ola, que se le llama, o el feminismo moderno, que decía la canción esa tan graciosa. Y eso es a lo que yo me dedico actualmente dentro del mundo de las ideas, también porque veo que es un flanco que, o sea, yo me puedo poner a escribir de economía, pero oye, hay gente que se lo sabe mucho mejor que yo y lo hace mucho mejor que lo que yo haré nunca. Sin embargo, este flanco yo creo que lo tenemos un poco expuesto y además es un flanco en el cual no estamos solos. Hay mucha gente de izquierdas que aborrece el feminismo y que aborrece, quizá menos, pero aborrece también de los excesos que pueda tener la ideología de género en el ámbito del LGTB o LGBT o LGTBI, sí, o no sé cuáles son las siglas oficiales ahora mismo, que yo pierdo la cuenta muy rápido. Y en eso es lo que he enfocado digamos, mi parte de divulgación o de pensamiento, la he dedicado a eso. Igual algún día escribo un libro, pero como no tengo tiempo, pues seguramente no lo haga. Pero bueno, ya he visto, Antonio Escotado también está en el tema, así que lo hará mucho mejor que yo en cualquier caso. Sí, bueno, y comentabas al inicio de esta entrevista, pues lo que recibiste en tu familia católico, y ese movimiento católico en España quizás sea el que esté haciendo más frente a esto, y de ahí... No sé si era tu frase final de ese artículo de qué vergüenza damos los liberales, que a lo mejor no estamos dando esa batalla que sí están dando otros. Sí, a ver, yo tampoco me llevo a engaño y la mayor parte y esa batalla la están llevando a cabo porque son sus libertades las que están en juego. Es decir, cuando te prohíben decir ciertas cosas, aquellos a quienes se lo prohíben son los que se ven más afectados, obviamente. Y yo no me llevo a engaño de que el catolicismo militante, digamos, ha cogido esa bandera porque les afecta a ellos. Es decir, ellos no han hecho ninguna campaña para protestar porque se condene las páginas web de divulgación de la anorexia, que eso también se ha hecho en España. No sé si sigue estando en vigor. Y es lógico. Es que nosotros los liberales deberíamos enarbolar esa bandera en cualquier caso. Claro. Y en este también. Incluso aunque pensemos que muchas cosas... O sea, estemos a favor en algunos casos del matrimonio homosexual o no, o de muchas de las reivindicaciones LGTB o algunas de las reivindicaciones del feminismo actual, que no sé si hay algún liberal que una vez pasado el umbral de la igualdad ante la ley, claro. No sé si hay mucho liberal que está a favor de ir más allá.
pero bueno, suponiendo que haya gente liberal que esté a favor de ir más allá, una cosa es eso y otra cosa es estar a favor de la ley integral de violencia de género, de la censura de todo tipo de ideas que no sean acordes con el feminismo. O sea, que básicamente, o sea, es que ahora mismo decir que hay denuncias falsas, que todos los abogados que se dedican a esto lo saben y te lo dicen en privado, por supuesto, porque no se atreven a decirlo en público, pues es poco menos, o sea, te convierte en un paria. Sí. Una de las cosas que también nos olvidamos a veces de libertad digital es que en libertad digital puedes decir esas cosas. Exacto. Y no se pueden decir en muchos otros sitios. Que muchas veces que Federico tal, Federico cual. Pues gracias a Federico tenemos un altavoz muy potente para defender ciertas cosas. Y aunque solo fuese por eso, ya se merece un respeto y que muchos se le niegan porque perciben que es un austriaco 100%. A ver, te la porra. Sí, yo quizá no soy consciente ahora mismo de algún tema políticamente incorrecto de los que molestan que en libertad digital no se hayan tocado o que no se haya dado la batalla. ¿Alguna habrá? Pero claro, que alguien haga un registro de todo lo que se ha hablado y que nos lo diga y entonces buscamos a alguien para que nos escriba algo. Sí, pero sí, que al final es donde tiene cabida. Puede haber algún medio que haya incidido más en una cosa o en otra, pero que se haya incidido en todas las que incordian al pensamiento único es complicado. Incluso cosas, a ver, Federico, un tema en el que está muy en desacuerdo es el tema de las drogas, que sean legales, etcétera, etcétera. Él está muy en desacuerdo. Ya. Pero en Libertad Digital se ha publicado muchas veces a favor de esa idea. Y eso, o sea, siempre que sea dentro de un punto de vista liberal, en Libertad Digital hemos podido publicar cualquier cosa. Y quieras que no, hasta Mario Noya, que no viene de ahí, aunque todos los jefes de opinión han sido gente que o estuvieron después o estaban en ese momento. Sí, el propio Juan Ramón Rayo fue jefe de opinión, ¿no? Claro, Juan Ramón Rayo fue jefe de opinión, lo fue Fernando Díaz Villanova cuando todavía estaba en Juan de Mariana, lo fue Jesús Gómez Ruiz cuando todavía no estaba fundado el instituto, lo fui yo cuando ya lo estaba. Eso es curioso, sí. ¿Quién puede presumir de algo así en España? Porque, ¿de qué medio, no? O sea, ni años luz. Claro, bueno, también fue Víctor Gago, que en su relación con el Juan de Mariana es un poco más equívoca, pero bueno, se me había olvidado de alguien que también ha estado de jefe de opinión. A ver, ¿y por qué era así? Porque, a ver, aunque el día a día sea el que sea, pues es muy necesario que un jefe de opinión de un medio como Libertad Digital tenga el sustrato, ¿no? Eso siempre va a permanecer, sí. El sustrato. Incluso, y obviamente Mario Noya, aunque no sea del Juan de Mariana, también lo tiene claro. O sea, porque lo que ha leído Mario Noya, y lo sabe cualquiera que escuche su programa de libros, a su edad no creo que haya leído nadie. Bueno, quizá Rayo, porque no sé, la velocidad a la que lee y escribe Rayo es algo que siempre me ha dejado muy asombrado. Pero bueno, bueno, iba a decir joven, pero francamente ya no. Yo ya me dejé de considerar joven a los 30, imagínate a los 40. Con esa edad, gente con esa cultura y tal, pues es muy difícil, cultura liberal es muy difícil de encontrar y esa gente está en Libertad Digital. Sí, es exactamente así. Y bueno, aunque de alguna manera, es una pregunta que solemos hacer siempre en este cierre de la entrevista, que es una de las mayores, o cuál considera el entrevistado que es la mayor amenaza para la libertad, ya sea en España o en el mundo, pero yo creo que de alguna manera lo has contestado previamente con eso en lo que estás, que es esa crítica a este movimiento ideologizado de la ideología de género o el feminismo. Y me imagino que así lo piensas, ¿no? Quizás sea a nivel global la mayor amenaza para la libertad. Hay muchas amenazas. Esa es quizá no sea la mayor, es una de las principales. Y es una que, como es una cosa que a mí me importa especialmente y a la que yo dedico especial tiempo, pues me considero, no sé si justamente o no, que si alguien debe dar la batalla soy yo. Yo espero que la dé mucha más gente, pero además considero que es un flanco en el que se puede ganar. Muchas veces los liberales damos la batalla en campos en los que, no sé, igual dentro de 100 años ganamos, pero mañana no.
Y a veces perdemos muchas energías en campos en los que, vale, no estamos ideales, igual estamos muy lejos del ideal incluso, pero eso es una lucha muy a largo plazo y tenemos amenazas a veces más urgentes. Más acuciantes, ¿no? A ver, esto también a muchos liberales, especialmente anarcocapitalistas y creyentes en las fronteras abiertas, les puede molestar, pero la amenaza cultural que supone el Islam en los países occidentales es una amenaza que posiblemente incluso, o sea, igual que el tema de la ideología de género, el feminismo y demás, pues es una amenaza interna, esta es una amenaza externa muy grande, porque a veces nos olvidamos de que podemos tener una mínima civilización porque tenemos unos valores compartidos más o menos, que a veces se puede poner en duda que estén compartidos o no, pero más o menos lo están. Y hay ciertas bases en que más o menos compartimos. Y esta gente no las comparte, al menos no en un porcentaje considerable. Y ya no hablo, y ahí de verdad no estoy hablando tanto del terrorismo islámico como de la cultura que hay detrás de ese terrorismo y que es la que produce este tipo de cosas. Y que no es nada respetuosa de las libertades de conciencia, religiosas, individuales, ni de muchas de nuestras instituciones básicas para que Occidente funcione. Y luego, aparte, pues seguiremos con nuestra lucha de siempre contra la socialdemocracia en el tema económico, y luego tenemos la amenaza de los populismos, que es un riesgo que yo creo que al menos por el momento, mientras la economía vaya bien, está más o menos mitigado, pero va a seguir ahí. Y es algo contra lo que hay que luchar siempre. Y bueno, lo que te iba a decir ya al margen de esto, porque si quieres quedar con esto nada, pero al final no hemos hablado nada de Sowell, estoy muy indignado. Ah, bueno, ya lo mencionamos. Sí, pues sí, lo tenía apuntado y como nos hemos ido de un tema a otro, pues ahí sin duda, y a lo mejor tiene que decir mucho Sowell al respecto, ¿no? Sowell, a ver, lo primero que tengo que decir que por qué Sowell me ha influido tanto y soy tan fan, se puede decir así, que soy un auténtico fan, sí, es porque del mismo modo que Rebel me dirigió, o sea, posiblemente los dos intelectuales para mí más importantes hayan sido Rebel y Sowell. Rebel porque me llevó por el buen camino y me llevó realmente a empezar a leer y todo lo que ha venido después. Con Sowell entendí por qué lo que he dicho al principio. Yo creía unas cosas pero no tenía base. ¿Por qué creía yo esas cosas? Pues eso Sowell en su libro de Conflicto de Visiones lo explica muy bien. Y explica muy bien por qué yo pensaba como pensaba. Y esa teoría suya de las visiones, que él llamó restringida y no restringida, y que luego Pinker las ha renombrado como visión trágica y utópica, que yo creo que es un nombre más adecuado para ellas. Yeah. Y es la visión que tenemos, la visión que tenemos en general del hombre luego nos influye en lo que pensamos de un montón de cosas que a priori no tendrían por qué tener relación entre sí, que la gente suele tener ideas opuestas sobre un montón de asuntos completamente dispersos, y es porque nuestras visiones previas, que muchas veces son visiones prepolíticas, influyen sobre ellos. O la visión, pues eso, puede decir la mía, la trágica, es que los seres humanos somos imperfectos, que además es una visión también muy cristiana, muy del pecado original, sí. Y ahí puede haber influido, no te digo que no, que los hombres somos imperfectos y necesitamos de instituciones, tanto en el sentido habitual de instituciones como cosas como el matrimonio, el respeto por el prójimo, etcétera, por las opiniones del prójimo, etcétera, un montón de cosas que impiden que nos matemos unos a otros, básicamente. Porque si por nosotros fuera nuestro estado de naturaleza intocados, tal y como venimos al mundo, pues seríamos, esto sería una cosa salvaje, lo más alejado posible de la civilización. Y la civilización son una serie de instituciones que coartan nuestros instintos naturales y nos ponen en el buen camino. Y a partir de ahí tienes un montón de ideas sobre la guerra, sobre la economía, sobre la justicia y el Estado de Derecho, etcétera, que a priori pueden no tener mucho que ver, pero están íntimamente relacionadas una vez que partes de esa base. Y luego está la visión utópica de que el hombre por naturaleza es bueno y que son las instituciones como la propiedad
la ley, etcétera, los que lo arruinan Sí. y lo llevan por el mal camino. Una vez que Sowell, con una paso por paso, te va llevando de la mano para ver cómo esas dos visiones llevan inevitablemente a pensar ciertas cosas sobre ciertos temas, aprendes no solo a entender por qué tú piensas lo que piensas, sino por qué los que no piensan como tú piensan como piensan, que es tanto más importante. Luego he seguido leyendo y admirando a Sowell cuando ha llevado su forma de pensar a otro tipo de temas. Y, por ejemplo, la importancia que le da a la cultura, porque por pura lógica los liberales tendemos a ser muy individualistas y a veces quizá despreciamos la cultura de la que venimos y de la que nos empapamos como algo, pues eso, que se puede vencer, que es cierto que se puede vencer, pero al final es lo que marca cómo es una sociedad, quieras o no. Y Sowell en sus libros sobre cómo, pues eso, cómo los japoneses cuando han emigrado han triunfado y por qué, o yo qué sé, como cuentan anécdotas graciosas como que en el Perú de los años 50 a los ultramarinos ya se les llamaba chinos porque ya los chinos que habían emigrado ya llamaban ese tipo de negocios allí. Eso, para los que ahora están diciendo que eso es racista, pues a través de anécdotas y de cosas como los alemanes han montado fábricas de cerveza en todos los sitios del mundo a los que han ido y los alemanes han emigrado a todo el mundo. Entonces te encuentras que posiblemente la marca india o la marca australiana o la marca de Dios sabe dónde en realidad es alemana en el fondo, porque lo han montado inmigrantes alemanes, y cómo la cultura que llevan los alemanes, que llevan los italianos, los del norte y los del sur, que tienen culturas distintas, cómo influye en su vida cuando están enfrentados a un entorno político distinto, por ejemplo, y cómo eso les lleva a prosperar o a fracasar en lo que son los grandes números, porque siempre hay individuos que escapan de la cultura. Sí. Eso siempre pasa, pero al final cuando estás dentro de una cultura lo más probable es que tú caigas en las virtudes y defectos de esa cultura en su mayoría. Pues ha influido mucho en mí en ver, sobre todo en intentar alejarme de la teoría pura y abstracta de la economía austriaca. Y no digo esto por criticar a la Escuela Austriaca de Economía, que me sigue pareciendo la más coherente y la más lógica, sí, y la más razonable, sino también como precisamente esa es la teoría que yo he mamado, de las teorías abstractas y puras es la que yo he mamado y la que yo más me ha influido, la que más me sigo escribiendo, pues es la que critico en ese sentido, no es por otra razón. Sí. Que muchas veces por el puro hecho, que no es criticable en sí, de que es una teoría abstracta y pura, a veces está muy alejada de lo que es el mundo real y de cómo funciona el mundo real. ¿No? Sí. Más cotidianos y de cómo, pues yo qué sé, de lo que, yendo a mi tema que hablo tanto últimamente, del tema del feminismo, pues, al final a la gente le afecta mucho más en su vida personal, en sus derechos, en sus libertades, el hecho de que tú no sabes... Tú como hombre te enfrentas a una nueva relación y en muchos casos pues te puedes enfrentar con miedo porque sabes que si esa persona te sale rana pues te puede denunciar por lo que sea y por defecto le van a dar la razón mientras tenga sea algo mínimamente plausible y te va a afectar en el sentido de que te pueden acusar de abusos o incluso de violaciones o de cualquier cosa también, ya si tienes hijos, ya estás casado o no casado, pero tienes hijos en común, pues que vayas a que todo tu progreso en el trabajo económico y tal se pueda ver destruido porque tienes que pasar una pensión que te deja prácticamente sin nada, además te quedas sin casa y tienes que pagar un alquiler que antes no tenías que pagar y no te queda dinero casi ni para comer. Pues ese tipo de cosas. Sí, que Menger y von Haber no trataron, ¿no? Bueno, y es completamente lógico que desde una teoría abstracta no se traten. Pero al final ese tipo de cosas afecta mucho más a mucha más gente que el hecho de si la sanidad es pública o privada. Que parece que incluso... porque al final eso llevará un poco más o menos de calidad de vida, que aguantes más o menos años. Sí. Pero aguantas más años en una vida arruinada, destruida, pues claro, no es tan importante al final cuando lo piensas. Sí. Y yo creo, quizá también porque
buena parte del fundamento liberal en España ha venido de la escuela austríaca, ha venido también del Juan de Mariana, que oye, que el Juan de Mariana tiene una importancia brutal para que seamos tan potentes intelectualmente, estemos en ese aspecto al menos bien organizados. Pues hay flancos que, y además yo soy perfectamente consciente que son flancos que dejamos descuidados no por desinterés, ni porque no creamos en las ideas que hay detrás, ni nada por el estilo, sino porque al final, oye, si venimos de donde venimos, pues vas a tratar los temas que te vienen de donde te vienen. Y es lógico y normal, pero hay que tratar otros temas. Y Sowell eso lo ha hecho muy bien, porque Sowell te lees el Knowledge and Decisions y ves cómo aplica el razonamiento económico, o sea, la forma de razonar económica a cosas que no son económicas, como puede ser pues, el Estado de Derecho, los conflictos bélicos, etcétera. Y te das cuenta de que en todos esos aspectos, y con forma de pensar económica, me refiero a esa visión trágica que yo a veces le llamo la visión económica versus la visión política, que sería la visión utópica, que tampoco son, pueden llevar un poco a engaño, pero es una forma, o sea, tú cuando aprendes economía, digamos, de la buena, tiendes a tener esa visión trágica de las cosas. Sí. Empiezas a pensar en incentivos, empiezas a pensar de una cierta manera que es completamente incompatible con una visión utópica de las cosas. Y entonces esa visión económica llevada a todo tipo de ámbitos, pues yo creo que es un apartado que hemos dejado un poco de lado y al cual deberíamos dedicar más atención, y yo hago lo que puedo dentro de mi columna y de lo que hago. Bueno, y sin duda es mucho. Pues con esta reflexión sobre un gigante como es Thomas Sowell, pues bueno, no se me ocurre mejor manera de acabar esta entrevista, que ha sido muy interesante. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti. Gracias por tu paciencia, por mi despiste, que esto los oyentes igual no lo saben, pero se me ha ido la hora por completo, de una manera. Nada. No, ha merecido la pena y bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.